El acta de la sesión 118 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados PPD, por el cual informa que la diputada señora Cristina Girardi será reemplazada en esta sesión por la diputada señora Carolina Marzán. Ordinario 853 del director de presupuestos, mediante el cual da respuesta a oficio 853 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la situación que afecta a la Asociación de Funcionarios de la Agencia de la Calidad, quienes no han recibido los bonos asociados al programa de mejoramiento de gestión del año 2018 debido a errores en la transcripción de las metas de cumplimiento a esa dirección de presupuestos en relación con los indicadores, tasa de accidentalidad, gobierno digital y porcentaje de establecimientos educacionales con entrega oportuna de informe de resultados, indicadores que se encontraban cumplidos. Oficio 2225 de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, mediante el cual da respuesta a oficio 978 de esta comisión, por el cual se solicitó información relativa a la existencia de protocolos en las instituciones bajo su dependencia ante la inexistencia reiterada y retiro de niños, niñas y adolescentes de sus establecimientos educacionales, protocolos que deben asegurar como eje central el derecho a la educación. Correo electrónico de la señora Aristella Álvarez de AFOC-DAEM, Arica, quien adjunta una solicitud de modificaciones a la ley de presupuesto de los funcionarios DAEM, DEM y corporaciones municipales que ven coartado su desarrollo por el Servicio Local de Educación. Señala que en Arica solo 7 funcionarios quedaron en concurso cerrado. Pide considerar lo que han expuesto en reuniones anteriores. Correo electrónico de la señora Cristina Valenzuela, asistente de la educación de la Corporación Municipal de Quilpué, que sostiene que sus derechos han sido vulnerados, explica que tiene contrato indefinido y que este año ha sufrido maltrato psicológico, persecución laboral y agresión, no pago de bonos gubernamentales, cotizaciones de AFP declaradas pero no pagadas, e intento de desvinculación sin pago del finiquito correspondiente, lo que ha comunicado la directora del colegio de la corporación sin obtener una respuesta. Agrega que la sacaron de la plataforma SIGE sin aviso. Añade que ha caído en depresión, por lo que se encuentra con licencia médica y solicita ayuda. Correos electrónicos de las señoras Camila Molina, Camila Abrigo y Camila Fernández, quienes hacen llegar su experiencia y testimonio como deudoras del CAE. También hay que dar cuenta de varios reemplazos. La diputada María José Hoffman va a ser reemplazada por el diputado Gustavo Sangüesa. El diputado Juan Santana va a ser reemplazado por la diputada Daniela Chicardini, la diputada Camila Vallejo por la diputada Carol Cariola, y también hay presente un pareo entre el diputado Gonzalo Vinter y el diputado Hugo Rey. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta, diputados, diputadas? ¿Sobre varios? Ya, entonces vamos a pasar a la orden del día. Aclarar, la secretaria informó los pareos como los reemplazos. Aclarar que como este no es nuestro horario habitual de sesión, por eso sucede que hay varios que tuvieron que ser reemplazados o parearse. Sin embargo, habíamos tomado el acuerdo de poder llevar a cabo esta sesión de todas maneras, porque este es un proyecto que el Senado ya votó y que a nosotros nos parece que es importante poder votarlo y avanzar en él. Así que voy a invitar a que pase la presidenta de la FECH, la señorita Emilia Schneider, el vocero de deuda educativa, el señor Juan Pablo Rojas Soto, y está pendiente, va a sumarse durante la sesión la vocera de la CONFECH, la Catalina Magaña. Así que la idea es que puedan exponer. Luego de las 3 exposiciones vamos a pasar a la votación en general y el día martes vamos a votar en particular. Sí, son aproximadamente 10 minutos. Abajo del micrófono, ese. Ya. Bueno, Emilia. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, trajimos desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile una presentación un poco para manifestar nuestra visión respecto al proyecto y un poco las discusiones y demandas sociales que hay detrás. En las últimas semanas hemos visto cómo la movilización social da cuenta del agotamiento y la crisis del modelo neoliberal en Chile, consagrado en la Constitución heredada de la dictadura, que hasta el día de hoy nos rige, pero que de a poco se van abriendo los cerrojos para terminar con el legado de quienes a punta de violencia y terrorismo de Estado privatizaron nuestras vidas. Sin embargo, la Constitución es un marco político y jurídico general.
por lo cual, para avanzar en dignidad para las personas, necesitamos ir generando transformaciones que en el corto plazo vayan expulsando del mercado de aspectos tan esenciales de nuestras vidas como la salud, educación y pensiones. En ese sentido, es fundamental que la política se abra a darle cauce a los programas y demandas históricas de los movimientos sociales. En este caso, el movimiento estudiantil, que lleva denunciando y proponiendo salidas a la educación de mercado hace alrededor de 20 años. En esa línea, la movilización social ha sido clara. Las y los estudiantes hemos puesto urgencia a una demanda histórica que es la condonación total de la deuda por estudiar y el fin a las lógicas de endeudamiento por nuestros derechos, para dejar de enriquecer a los bancos y fortalecer la educación pública, con los recursos que son de todas y de todos y que hoy terminan en los bolsillos de los empresarios. Alivianar esta carga que los estudiantes y sus familias soportan es un primer paso fundamental para avanzar en dignidad y reparar el daño que ha hecho una política fracasada como fue la instauración del CAE y otros créditos para acceder a la educación superior. La justificación durante la primera década de los 2000 para instalar estos mecanismos fue la misma crisis del Fondo Solidario, otro mecanismo de financiamiento a través del endeudamiento, junto con los problemas asociados a la administración estatal de este, la baja tasa de pago de las y los estudiantes endeudados y lo insuficiente en los recursos públicos. Así, amparado en el objetivo de ampliar la cobertura de educación superior y financiar las nuevas instituciones privadas, el gobierno de Ricardo Lagos, con Sergio Vittar como ministro de Educación, impulsa el 2003 la creación del crédito con aval del Estado, que minimiza los riesgos de los bancos a través de la garantía estatal para hacerles más atractivo y conveniente involucrarse en el negocio educativo. No bastando el aval entregado por el Estado a los bancos, la ley establece, asimismo, tasas de interés altas y un mecanismo adicional de garantía, mediante la facultad de los bancos de vender al Estado la deuda de aquellos estudiantes con bajas proyecciones de ingresos, ante lo cual el fisco cancela el monto original del crédito más una comisión adicional, acordada al momento de la licitación, sin un límite establecido por ley. Para combatir las altas tasas de no pago que habían observado en el caso del Fondo Solidario, se establecieron una serie de medidas y requisitos a cumplir en los contratos, como estipular mandatos en blanco, irrevocables y delegables, para la deducción de las cuotas del sueldo futuro de los y las estudiantes deudores, la suscripción de pagarés en blanco, para contar con títulos ejecutivos para hacer efectivo el cobro de la deuda, la retención de la devolución de impuestos para el pago de los saldos insolutos de las cuotas de estos créditos, entre otras medidas abusivas, excepcionales en el sistema crediticio chileno y muchas de ellas prohibidas por las normas de protección a los derechos de los y las consumidores. Desde su creación, este instrumento de financiamiento a la educación fue rechazado por el movimiento estudiantil. Junto a este proceso, se fueron ampliando la cobertura de becas y voucher para las y los estudiantes, en desmedro del financiamiento directo a las instituciones, cimentando los pilares del sistema educacional que hoy hace crisis, cuestión que desde el 2011 las y los estudiantes universitarios empezamos a denunciar con fuerza, evidenciando el subsidio del Estado a las instituciones privadas, la precarización de las instituciones públicas y el altísimo monto de recursos que el Estado traspasa directamente a los bolsillos de los empresarios y la banca. Todo esto nos tiene hoy viviendo en un país donde el pilar hegemónico del sistema de educación superior es el sector privado, que entrega muchas veces educación de mala calidad, dejando estudiantes con títulos que luego no tienen asidero en el mundo laboral, incumpliendo la promesa de integración y ascenso social detrás del acceso a la educación. Todo esto muy lejano a las banderas que hemos levantado por una educación pública, gratuita, de calidad y no sexista. Tras la creación de estos mecanismos, efectivamente la cobertura del sistema de educación superior se amplió. Para el año 2005, antes de que se comience a operar el CAE, se registra una matrícula total de 673.679 alumnos, mientras el año 2018 se llega a 1.262.771 matriculadas y matriculados. Sin embargo, el 71% de este aumento en la matrícula se concentra en solo 20 instituciones que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: Loreto International, Santo Tomás, INACAP y la Pontificia Universidad Católica. Adicionalmente, en este listado se encuentran aquellas universidades que han sido investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central, del Desarrollo, entre otras. Precisamente es en estas instituciones donde se concentra el 67.7% de los y las alumnas que acceden al CAE y el 67.9% de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el Grupo de Educación Superior chileno, lo que equivale a 3.6 billones
Solo el grupo Loret International ha recibido más de 970.000 millones a través del CAE. Por otro lado, en este periodo, la matrícula de los establecimientos estatales solo aumenta en 26.604 alumnos y su participación en el total se reduce a solo un 15.7%, convirtiéndose solo en un apéndice del sistema de educación superior. Ahí, se me corrió. Disculpa. Hoy existen cerca de 2 millones de personas que se han endeudado para estudiar en educación superior. Solo en el CAE hay cerca de 1 millón, de los cuales cerca de la mitad se encuentra en su etapa de pago. La deuda total del CAE asciende a cerca de 9.500 millones de dólares. Si iniciáramos un proceso de condonación total universal a 25 años, ello podría costar anualmente 400 millones de dólares. Pero si consideramos solo el 50% de la condonación, dado que la otra mitad ya la compró el Estado, sin perjuicio de que aún no se ha querido hacer ajustes contables al respecto, ello tendría un costo anual de cerca de 200 millones de dólares. Este proceso es menos dinero que la colusión del Confort, 485 millones de dólares, menos de un tercio de la colusión de los pollos o el equivalente al Milico Gate, si pensamos en lo que el Estado realmente gastaría. ¿Para qué hablar de las condiciones del servicio de impuestos internos a las empresas en la última década? En porcentaje del presupuesto del año 2019, un proceso de condonación como este costaría cerca de un 2.6% del presupuesto en educación. Hoy vinimos desde el movimiento estudiantil a apoyar el proyecto de Estado de ICOM, porque si bien nuestro horizonte es la condonación total de la deuda y lo fundamentamos en los antecedentes aquí presentados, es necesario avanzar en lo inmediato en políticas concretas que den respuesta al agobio y precarización de las familias y estudiantes que están siendo víctimas del fracaso de las políticas educacionales que han implementado los gobiernos de turno, que tienen a las y los deudores educacionales en condiciones crediticias más gravosas que a los deudores de créditos de consumo. En ese sentido, consideramos urgente y un paso de reparación mínima la aprobación del proyecto de ley que termina con la mancha de antecedentes en DICOM y otros registros comerciales por estudiar, pues ello limita las posibilidades de acceder a créditos de consumo hipotecarios, arrendamientos, planes telefónicos, entre otros, frustrando en muchos casos sus planes de vida. La educación es un derecho y el acceso a la educación en todos sus niveles debe ser garantizado por el Estado. Eso el movimiento social y el proceso de movilización en el que nos encontramos actualmente lo ha dejado claro. Por ello creemos insostenible que sigan persistiendo en nuestro país abusos como los que hemos descrito. Esperamos la política escuche lo que dice la calle y así podamos empezar a salir de la profunda crisis institucional y de representación en que nos encontramos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Emilia. Entonces pasamos a la segunda presentación. Juan Pablo. Presidenta, muchas gracias por la invitación. A través suyo saludar y agradecer también a los diputados y diputadas que están presentes hoy día en esta Comisión de Educación que en lo personal me ha tocado visitar desde el año 2007, cuando era joven. Hoy día casi tengo 40 años y sigo visitándola. Y eso entristece porque es símbolo de que hay muchas dinámicas que hoy día se siguen continuando dentro de nuestra educación de mercado. Y dentro de esos problemas está el hecho por el cual estamos hoy día acá, que es el que buscar de manera incansable algo que hemos intentado desde hace muchos años, como es eliminar los registros comerciales, no solamente del DICOM, también del boletín comercial, también de los registros internos de los bancos. Todos estos nefastos registros que se han llevado a cabo durante muchos años y que nos han manchado nuestra vida, se han transformado en un verdadero lastre social, se han transformado en una condena, en un certificado de antecedentes, peor que el antecedente penal. Hoy día me acompañan compañeros y compañeras de acá del movimiento, de la quinta región, del movimiento de deuda educativa, y me gustaría, Presidenta, pedirle permiso en unos momentos, darle paso a que también pueda contar brevemente su caso como víctima a Ítalo Giolcio, que él es profesor, y él está endeudado con el Fondo Solidario con la Universidad de Playa Ancha. Bueno, yo también soy deudor del Fondo Solidario, yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, justamente en esta región, y también dar breve paso después a Fernando Carballo, que él es investigador de la Fundación Nodo 21, con quienes nosotros hemos trabajado este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que viene a poner un poquitito de justicia, algo que durante muchos años hemos tenido que sufrir quienes tuvimos que endeudarnos para poder estudiar. ¿Y por qué digo un poquitito de justicia, señor Presidente? Porque en realidad ha quedado al descubierto cómo los créditos universitarios, todos los créditos universitarios, y por favor yo quiero que ustedes no se pierdan en esto, aquí no hay
mejores créditos ni peores créditos. Todos estos créditos universitarios, todos estos inventos financieros ofrecidos como beneficios sociales no han resultado ser más que un negocio, tanto para bancos como para universidades. Como deudor del Fondo Solidario, he tenido también que vivir en carne propia el problema que significa tener un DICOM año tras año por haber querido formarme, por querer haber tenido las ganas de estudiar. Cuando se formuló el proyecto Chao DICOM, nosotros ya teníamos 6 años de trabajar con distintos tipos de deudas educacionales, con personas de todo Chile, con los cuales me ha tocado en mi rol de fundador y de dirigente poder reunirme. Y dentro de esto nos hemos podido dar cuenta cómo el problema del DICOM es un problema que atañe a todos por igual y que trae problemáticas sociales tremendas. Por ejemplo, el hecho de que por estar en DICOM, un joven no puede optar a la casa propia. Ningún banco le entrega un crédito hipotecario, ya sea porque tiene crédito Corfo, porque tiene crédito del Fondo Solidario o el nefasto crédito Conaval del Estado. Así hay quienes han perdido su subsidio habitacional, porque pierden el subsidio habitacional porque ningún banco le entrega un crédito hipotecario para poder complementar cuando necesitan acceder a una vivienda de mayor UF. El DICOM se ha transformado, ya lo decía anteriormente, en un verdadero certificado de antecedentes. Tenemos personas que han tenido que eternizar vivir con la familia. En mi caso, yo, hasta hace muy poco, y gracias a que una persona me hizo un contrato de arriendo, pude salir de la casa de mi mamá. Por tanto, mi vida adulta la tuve que partir muy tarde. ¿Por qué? Por el DICOM. Lo que nosotros venimos hoy día a pedir, honorables diputados y honorables diputadas, es que se apruebe este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se trabajó con los endeudados, se trabajó con la gente, trabajó recogiendo las dinámicas sociales, los aspectos más negros de familias sencillas, familias humildes, que estamos buscando que se haga un poquito más de justicia con estos problemas. Efectivamente, Emilia lo señalaba, el norte es buscar la condonación de deudas que son adquiridas a través de un derecho social. Pero empujemos un poquito los límites, y dentro de empujar esos límites, necesariamente tenemos que terminar con el registro comercial de deudas que son adquiridas por un derecho social. No es posible que se nos coloque en la misma posición que una persona que no pagó la cuota del auto o que no pagó una cuota comercial por un bien de consumo. Estamos hablando de nuestra educación. Y ayer tristemente veíamos a través del canal de la Cámara cómo representantes de las universidades, representantes del Fondo Solidario, venían a señalar de que el Fondo Solidario era como un buen crédito. Por favor, el crédito del Fondo Solidario es un crédito que de solidario no tiene nada. Es cierto que durante muchos años permitió que muchas otras personas pudieran acceder a la educación superior, pero eso ya cambió. Hoy día hay dinero para poder mantener y condonar estas deudas. Fernando lo va a poder explicar en mayor detalle, pero el señalar de manera cobarde en esta mesa de que el Fondo Solidario es un crédito bueno no es cierto. Y todo lo podrá contar. Hemos llevado mesas de trabajo durante 3 semanas, mesas técnicas, a cabildos abiertos a lo largo de todo Chile. La gente que tiene deuda del Fondo Solidario se está organizando junto con los CAE, con los Corfo, con los créditos universitarios, los antiguos créditos fiscales. Gente que por estar en DICOM eternamente no han podido tener nunca una casa propia. Gente que bordea los 70 años, como es el caso de mi padre. Por lo tanto, yo quiero tocar sus corazones. Ustedes, como legisladores, tienen una linda misión, Lamentablemente, Emilia lo señalaba aquí mismo en este Congreso Nacional, y así también yo lo he podido señalar en alguna salida en prensa. Lamentablemente en este mismo Congreso Nacional se han creado leyes que han sido nefastas, han sido dañinas para personas pobres, como en la ley del crédito Conaval del Estado. Y es hora que esto se empiece a reparar. Y ustedes, que tienen esta investidura tan linda que es ser diputados, que es tan linda como crear leyes que sean útiles para nuestro pueblo, hoy día yo apelo a ustedes a que por favor nos permitan pasar este proyecto sin hacerle modificaciones. ¿Y por qué no hacerle modificaciones? Porque este proyecto hoy día recoge tal cual lo que necesitamos que se solucione. Y esa solución viene de la mano con eliminar de una vez por todas los registros comerciales del DICOM. Diputada, si podría hablar Fernando y después posteriormente Ítalo, yo se lo agradecería mucho. Sí. Bueno, si no hay inconveniente de parte de los demás diputados, sería por parte de Deuda Educativa. ¿Y cómo se llama el joven? Ítalo Geolcio.
Ítalo entonces para que pueda dar su testimonio y Fernando que acompaña técnicamente a Deuda Educativa. Ítalo, ¿puedes pasar para que...? Buenas tardes a todos los diputados presentes por intermedio de la presidenta. Quisiera referirme un poco al Fondo Solidario y la discusión que se dio el día de ayer a propósito de los problemas de recuperabilidad de los créditos que tenía el Fondo Solidario. Y al respecto, es necesario comprender que estamos hablando de 25 fondos independientes por cada institución, que hoy día está teniendo excedentes acumulados sobre 7.000 millones promedio por fondo. Estamos hablando de más de 150.000 millones de pesos en excedente. Y esto, a su vez, se debe a que las tasas de recuperación que está teniendo hoy día el Fondo Solidario es sobre 125.000 millones anuales. Los excedentes del Fondo Solidario se deben principalmente a que este era un fondo que en un inicio era tripartito, que exigía, por un lado, financiamiento por parte de las instituciones, por parte del Estado y también la recuperación por parte de los estudiantes. Sin embargo, esa curva de recuperación de los créditos, producto de otros mecanismos distintos del DICOM, como la retención de la devolución de impuestos, han hecho que existan tasas de recuperación sobre el 60 o 70% en algunos fondos solidarios, y eso va de la mano de una baja en la demanda de estos créditos de fondos solidarios, dado que, producto de la gratuidad y otras políticas de financiamiento, ha disminuido el número de beneficiarios de los mismos. Entonces, como es un fondo solidario de cada una de las instituciones, para entregar nuevos créditos, hoy día esos excedentes que bordean más de los 150.000 millones de pesos solo pueden gastarse en nuevos créditos. Es por esto, y en virtud de los problemas de diseño del financiamiento gratuito de la educación superior, es que los rectores han solicitado a distintos parlamentarios, incluso este año en la ley de presupuestos se incluyó una glosa que autoriza usar el 30% de esos excedentes para poder paliar el déficit que genera la pérdida de gratuidad de los estudiantes en esas instituciones. Entonces, en ese sentido, esos excedentes irían a paliar los déficits presupuestarios que tienen estas instituciones respecto de fondos que no pueden utilizar, dado que la demanda de créditos es menor a el cupo disponible por parte de las instituciones. Es por eso que cuando el día de ayer se alega por parte de los administradores del Fondo Solidario de las instituciones que este proyecto podría afectar la recuperación de ellos, sin referirnos al impacto real que pueda tener una ley como esta, no es cierto que ello merme las posibilidades de entregar nuevos créditos, dado que lo que podría llegar a provocar, en el peor de los casos, es una disminución de los excedentes de esos fondos. Si bien los excedentes son dispares entre las instituciones, tanto la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad más grande son las que cuentan con mayores tasas de recuperación y por tanto con mayores tasas de excedente. Es por eso que queríamos esclarecer esa duda que quedaba el día de ayer. Si bien hoy día no existe información consolidada, porque el Ministerio de Educación no ha recabado la información, esta es la información que contamos desde el Consejo de Rectores para la elaboración de esa glosa en la ley de presupuesto. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Presidenta, diputadas y diputados, muchísimas gracias por aceptar la petición de Juan Pablo. Mi nombre es Ítalo Golcio. Soy deudor de Fondo Solidario. Ya se dijo por parte de Juan Pablo, de Solidario, muy poco. Vengo en moción de presentación de testimonios que nos han llegado a nuestro fanpage, que es una página formada para deudores de Fondo Solidario, donde ya en un par de semanas llevamos casi 20.000 miembros, todos ellos con historias muy distintas, pero todas convergen en una sola lista, que es el agobio que se produce por tener deudas que no se pueden pagar en algunos casos. Hay muchos estados que se generan producto de no poder cancelar los intereses en algunos casos simplemente. Dentro de lo que yo mencionaba como agobio está primero el sinfín de la deuda. La deuda no termina, la deuda va creciendo siempre, siempre aumenta. El no poder optar a créditos hipotecarios que impide en muchos casos que se pueda salir de las casas de los padres viviendo como allegados, aun cuando
se presenta este fondo solidario como lo presentaron ayer el CRUCH, digamos, de una forma como la panacea de los créditos. La verdad no es así. Cuando se egresa, cuando se sale a la vida laboral, los sueldos no siempre son los aptos para mantener el pago de esta deuda. Hay casos en los que nos han llegado, nos han contado, en los que los sueldos son tan bajos sin ser menores a 6 UTM, que es lo que se pone como límite para generar exención de pago, pero siguen siendo muy bajos en manteniendo familias, y hay casos en los cuales nos han contado hasta de pensamientos suicidas, lo cual es totalmente lo contrario que una persona tiene en el momento de ingresar a la educación superior con una ambición de tener una carrera que le permita desarrollarse como profesional. No solo eso. Bueno, el trasfondo del asunto es el derecho a la educación. Hoy hablamos de derecho a la educación, pero este derecho más bien es un poco chueco. Estamos acá con Paulina, que es una deudora de Fondo Solidario. Ella está con deudas aumentando. En muchos casos, las órdenes de embargo, las cartas que llegan a las casas, generan solamente agobio y formas de hacer que la gente, en vez de desarrollarse mejor, tenga que dedicarse a buscar formas de paliar estas situaciones. Tenemos un caso que no es menor, en el cual vimos un estudiante que había egresado recién, que sabía lo que iba. Se puso a estudiar otras carreras para poder solventar, pasó los 2 años de gracia y no pudo continuar las otras carreras por un tema económico. En un momento este estudiante fue a pedir tuvo que ingresar a una clínica. Lamentablemente no pudo ser operado porque le estaban observando el boletín comercial y estaba en DICOM y la clínica no lo quiso atender. Estas cosas no pueden pasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los expositores. Tenemos una exposición pendiente que viene en camino, por lo que nos informan por interno. Entonces, si hay alguna consulta directa a los diputados Venegas. Gracias, Presidenta. Saludar a los representantes de estas organizaciones. Estaba revisando mi correo porque han sido extraordinariamente proactivos. Y entre ayer y hoy estaba contando a lo menos 40, ¿no es cierto?, correos que vienen de personas que entregan testimonios y lo personalizaron, ¿no es cierto?, en relación a su situación. Por cierto, lamentable, que yo también solidarizo con aquello, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, y de eso podemos dar fe, ¿no es cierto?, en los años que llevamos aquí hemos estado dando la lucha para que pueda mejorarse esta situación. Pero ustedes bien saben, y es importante que lo sepan, porque, Presidenta, por su intermedio, es una suerte de respuesta a esos más de 40 correos electrónicos que me enviaron gente que está relacionada con este tema. Y es que nosotros hemos muchas veces incluido comisiones investigadoras sobre el tema del CAE, ya sobre el tema del crédito Corfo. Y la verdad es que hemos conseguido algunos avances que no son definitivos, pero va a rebajar, por ejemplo, el Corfo, que era como de 8% de la tasa de interés, o bajar el CAE de 6 a 2. Han sido avances, si no definitivos, pero al menos demuestra eso que hicimos algún esfuerzo. Y digo esto porque ayer lo que yo hice fue leer lo cual era el mensaje que nos querían entregar, ¿no es cierto?, los señores que estaban aquí, especialmente universidades públicas que administran fondos solidarios. Y para mí era clarito. Ellos hacían una distinción que yo comparto. No creo que sea lo mismo fondo solidario que CAE. Ya ellos lo presentaron como un crédito con sentido social. Ustedes, que son deudores, tienen otra mirada, y eso me impactó mucho.
Tanto así que quiero contarle que fui a conversar en la mañana con la señora, con la presidenta de la comisión para decirle, me parece que tenemos que esperar y tenemos que darnos el espacio de escuchar a esta gente, porque me llegó algunos de los, no todos, me llegó algunos de los testimonios. Y me entró razonablemente la duda de si lo que ayer parecía evidente, como que era que debiéramos eventualmente separar el crédito solidario de los otros créditos, ya no me parece tan evidente. Eso es lo que quiero transmitirle. Ya no me parece tanto así que la idea de votar hoy día en este acto yo lo condicionaba al hecho de que pudiéramos escuchar testimonios de esta naturaleza. También, y no sé si se fijaron, para que yo consulté sobre respecto de la cobertura, no es muy significativa la cobertura post, según los datos que pudieron tener, post notificación de que están por parte de como un 4 y algo en el mejor año, 3, y algo en el otro, así es que tampoco pareciera ser que está en peligro eventualmente. Entonces yo creo que lo que tenemos, aprovecho de señalarle que yo no tengo decisión tomada sobre el tema. Lo que pasa es que me interesa tener claro qué y cuál era el objetivo de aquellos interlocutores que nosotros además invitamos, ¿ya? Yo lo explicité simplemente, pero todavía no votamos ni en general, ni menos aún en particular. Y ahora sí tengo una duda razonable que tengo que procesar y que era muy importante escuchar estos testimonios personalmente. Creo que, como ustedes lo han señalado cuando me cuentan que no pueden aspirar a una casa, que no se pueden ir con los papás, ¿no es cierto?, que no se pueden endeudar porque los persigue esta mancha, es una cuestión que, como en todas las cosas, hay que perseguir cuál es el bien jurídico mayor que tenemos que proteger, ¿no es cierto? Y si le está fregando la vida a ese nivel, entonces es un tema que hay que tener en consideración y yo le agradezco los testimonios y por favor desen por respondidos los correos porque tiempo para responderle a cada uno no tengo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Venegas. Diputada Cariola. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo estoy en reemplazo de la diputada Camila Vallejos, pero me parece una tremenda oportunidad el poder estar siendo parte de esta discusión, que por lo demás no es nueva. Para quienes hemos sido dirigentes estudiantiles y hemos discutido este tema durante muchísimos años, evidentemente este punto hoy día es un punto de perogrullo, ¿no? Uno pudiera decir es lo mínimo que podemos hacer y avanzar. Darle las gracias a nuestros invitados por estar acá, Emilia, al representante de los deudores y a quienes han podido complementar además con sus testimonios. Básicamente porque, bueno, es evidente y yo creo que las movilizaciones sociales, estudiantiles y el 2011 particularmente, que fue la concentración de la máxima movilización estudiantil de los últimos años, desde la recuperación de la democracia, cambió el eje de lo que significa la educación en nuestro país. Y digo en nuestro país porque el modelo neoliberal, y Emilia lo decía muy bien, instaló culturalmente una lógica de mercado en materia de educación que lamentablemente también caló muy profundamente en una población. Yo me acuerdo perfectamente cuando era dirigente estudiantil y salíamos a las micros a repartir allá en Concepción, que las micros eran chiquititas, pero nosotros nos subíamos y hablábamos de la necesidad de cambiar la lógica de la educación de mercado por un derecho, por el derecho al conocimiento, por el derecho a acceder a la educación como un bien social. Y la gente nos decía, pero ¿por qué quieren gratuidad si nunca ha sido gratis? O sea, hubo un momento en nuestro país en que hubo un sentido común que estuvo muy tergiversado, donde se pensaba que la educación nunca había sido un derecho social. Cuestión que, afortunadamente, la movilización social, el esfuerzo ciudadano, los dirigentes y quienes nos volcamos en su minuto a la calle a dar la pelea cultural, política y social, de alguna manera logramos revertir. Por eso esa modificación, y parto de esa lógica, porque yo creo que esto está directamente, íntimamente ligado con esa discusión, con que la educación no es un bien de mercado, no es transable en el mercado, no es un objeto que, y muy bien, olvidé su nombre, Juan Pablo decía muy bien en su intervención,
finalmente acá nosotros no estamos pagando, no estamos en un endeudamiento a propósito de un crédito de consumo o de una deuda con una gran tienda, ¿cierto? O por un auto. O sea, estamos en una deuda que nunca debió haber existido de partida. Porque si la educación hubiese sido considerada el derecho que es, y que nunca debió haber sido pagada, comercializada de la forma en que estaba, esto nunca debió haber ocurrido. Y el endeudamiento en el que hoy día al que están hoy día condenados una gran mayoría de los estudiantes que hoy día son profesionales y que afortunadamente en el último tiempo hemos logrado reducirlo a propósito de la lucha por la gratuidad de la educación, completamente insuficiente, quisiéramos que fuera muchísimo más, pero que es un avance y nadie lo podría negar. Me parece que evidentemente viene a plantearnos un desafío. Nosotros el año pasado presentamos este mismo proyecto de ley como indicación. De hecho, se lo estaba comentando a la presidenta recién, a nuestra presidenta de la comisión, y le decía, bueno, nosotros esto lo ingresamos como indicación el año pasado en la ley de presupuesto, este año lo volvimos a ingresar y todas las veces ha sido declarado inadmisible. Pero por lo mismo, creemos que un proyecto de ley en esta materia que viene del Senado es de toda justicia. Y es de toda justicia por el fundamento inicial que partí dando de que la educación es un derecho fundamental y eso hay que reivindicarlo desde todos los ámbitos, no solo desde la lucha que hemos venido dando y que tenemos que seguir dando porque no ha terminado en torno a que la educación sea garantizada por el Estado como un derecho y por tanto financiada como tal, sino que porque eso sería lo que resolvería el problema de fondo, ¿no? Y por otro lado también que aquellos que se endeudaron, y muy bien lo decía Emilia, tengan una condonación del 100% de su deuda, y en eso también creemos que hay una gran oportunidad hoy para que ese avance sea fundamental y hay que seguirlo presionando. O sea, no puede ser que haya todavía estudiantes que están condenados a la deuda del CAE con el mal negocio que significó, que lo denunciamos. Yo había entrado a la universidad el año 2005 cuando esto se implementó. Y por último, creo que lo mínimo que podemos hacer hoy es a lo menos aliviar las condiciones de vida y las trabas, el candado, el cerrojo que significa para los estudiantes y particularmente para los profesionales de hoy que viven con una deuda, pero que además de vivir con la deuda están en DICOM. O sea, ya es, y que por lo demás no tiene, o sea, el DICOM se ha transformado, siendo una entidad privada, se ha transformado en un cerrojo para la vida de miles de jóvenes profesionales hoy. Y eso no puede ser. O sea, nosotros eso no lo podemos ir permitiendo. Y yo, la verdad de las cosas es que creo que un crédito es un crédito. Y el endeudamiento, finalmente lo que busca este proyecto de ley es evitar que el endeudamiento, que ya es injustificado, injusto, lamentable, terrible y doloroso para las familias, a los jóvenes que hoy día están, profesionales que están en esta condición, deje de ser una traba para el desarrollo de otros ámbitos, como bien se decía acá, el tratamiento en una clínica, el tratamiento médico, el comprar una casa, el poder acceder a un crédito desarrollar finalmente su vida en otros ámbitos. Y creo que eso implica incluso para poder encontrar trabajo, porque hay lugares donde te piden el DICOM para buscar trabajo. Entonces, este salvoconducto que ante la vida cotidiana de las personas tiene que ser resuelto, y yo no haría distinción. Y creo que no debemos hacer distinción entre ningún tipo de crédito. Por eso el proyecto, por lo menos a mi parecer, tiene que ser aprobado tal y como está, y ojalá podamos avanzar hoy en esta materia, a lo menos en la aprobación en general, y si fuera posible la aprobación en particular, porque son 2 artículos, creo que podríamos dar un paso mucho más significativo a que el proyecto salga y avance. Los senadores ya lo hicieron, ya dieron la señal, creo que nosotros también tenemos que darla y avanzar y lo antes posible, y ojalá lo pudiéramos hacer ahora. Eso, Presidenta. Sí, yo voy a hablar para a ver si llega. Bueno, lo primero es compartir esta situación, en definitiva, de que el DICOM, los boletines comerciales, lo que permiten es que quienes se endeudaron por educarse no tengan la posibilidad de desarrollar su vida. Y ahí a mí me ha tocado
desde el año pasado que estuvimos en la comisión investigadora, también habiendo sido dirigente estudiantil, dar ejemplo, y los que más doy son los del plan telefónico, los del crédito hipotecario, pero hoy día además Ítalo nos expone una situación muy concreta de una persona que va a un recinto de salud privado y no la atienden porque está en un boletín comercial. O sea, la situación tenía ejemplos todavía más dramáticos de los que nosotros ya conocíamos, y estamos hablando de que, tal como mencionó Juan Pablo, no se endeudaron por un auto o una compra de ese estilo, sino que se endeudaron por educarse. Entonces, para mí lo que expuso Ítalo reafirma la convicción de que es un proyecto que es necesario y que, si bien no es la solución definitiva, no es la condonación, sí va en la dirección correcta, si hay que definirlo de algún modo. Y decir también que cuando me tocó presentar el proyecto, cuando llegó del Senado, yo hacía alusión a una situación que hoy día también es excepcional para los boletines comerciales, que es cuando son deudas de agua, luz, electricidad. Y por lo tanto hoy día en la legislación vigente ya tenemos una excepción. Lo que nosotros haríamos es sumar que las deudas educacionales de todo tipo, ya sea de pregrado o posgrado escolares, también tengan la exclusión respecto de que se ingresen a boletines comerciales. Y por lo tanto me parece que es fundamental que lo podemos aprobar en las condiciones en las que está. Yo honro lo que decía el diputado Venegas, de que no lo vamos a votar en particular, lo vamos a votar en general para poder tener el tiempo para hacer la evaluación, precisamente porque ayer recibimos los invitados del Fondo Solidario y en definitiva escuchamos eso, pero ahora tenemos la contraparte de quienes están con la deuda. De hecho, yo ayer les pregunté precisamente eso a los administradores del Fondo Solidario, se llaman, si tenían como situaciones particulares de estudiantes que se hayan visto enfrentados a esta situación. Así que ahí, bueno, cada uno podrá evaluar en su mérito. A todos nos han llegado correos para que también veamos los casos. Cuando hicimos la comisión investigadora nos llegaron 800 casos de crédito con aval del Estado, también del Fondo Solidario. Por lo tanto, es importante que el diputado lo decía de manera muy formal, el bien jurídico mayor a proteger. Y eso precisamente se expresa en todos estos casos que nos ha tocado ver, y de saber situaciones concretas y qué es lo que enfrenta cada uno de los deudores. Así que yo confirmo, como decía, la convicción de que este es un proyecto necesario, que va en la dirección correcta, que no es la solución definitiva, pero que creo que es bien importante que podamos aprobar como comisión. En tal caso votaríamos ahora y la próxima semana, el día martes, la votación en particular, como habíamos acordado. Así que eso, estábamos esperando a Catalina, pero al parecer no va a llegar. Entonces, si alguno quiere decir algo más como respecto de las reflexiones que dieron los diputados, y si no, votamos en general. Ya. Me gustaría dar las gracias por el espacio, dar las gracias también por el ánimo que existe hoy día en el Congreso Nacional de empezar a dar soluciones a estos problemas sociales. También recordar de que, y es importante señalar de que de sentido social el Fondo Solidario no tiene mucho, está calculado en UTM, él cae en UEFs, y ningún beneficio social debería estar nunca más existir en UEF ni en UTM. Así que, bueno, darle las gracias y muchas gracias por la invitación. Procedemos a la votación. Sí. Señora Chicardini. A favor. Señora Cariola. A favor, Presidenta, y quiero solamente agregar que me parece que esto es un acto de justicia mínima para los estudiantes endeudados con los créditos estudiantiles. Señor Venegas. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 4 votos. Aprobado por unanimidad. ¿Puedo decir algo, Presidenta? Sí, diputado Venegas. Sí. Solo por una lealtad con el resto de mis colegas de la Comisión Permanente de Educación, señalar que esta fue una sesión extraordinaria, citada en un horario que coincide, y que ustedes, que son ex estudiantes, ¿no es cierto?, topón, así concretamente. Y eso explica tal vez la baja asistencia, ¿no?, de diputados. De hecho, yo tuve que excusarme en derechos humanos para poder estar ahí. Así es que solo eso.
decirles? Sí, bueno, yo se los comenté al comienzo ya. respecto de por qué no estaban los diputados, porque se hicieron los reemplazos y algunos se tuvieron que parear también, pero también tiene que ver con eso que el día martes demos la votación en particular, porque así van a estar la mayoría de los diputados. Pero ya avanzamos en una de las partes, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias por haber asistido. Thank you.